El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, tengan todos los oyentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. La transmisión también la pueden escuchar por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48 Coicer, Buenaventura, Litoral, Colombia, canal 70 Cable Cauca y Telesalónica, canal 22, entre otros. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez, quien les habla, Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, para traer siempre el mensaje que Él quiere darnos continuamente, porque es necesario en estos tiempos que todos estemos en ese conocimiento verdadero de quién es Dios, quién es el que nos dirige, quién es el que nos orienta, quién es el dueño de nuestras vidas. Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante, y en ese nombre, que es sobre todo nombre, estamos acá nosotros para traer siempre su palabra, que es la que nos edifica, nos fortalece, nos anima a no desmayar, a no decaer. Vamos a leer unos versículos de Proverbios 21 para comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Padre de la gloria, leemos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, y que sea tu Santo Espíritu orientándonos, guiándonos en todo momento y en todo lugar, porque toda la palabra es tuya. Amén. Dice Proverbio 21, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es al Señor más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amén. Vemos nosotros en este primer versículo, en la cual son proverbios de Salomón, los hombres más sabios e inteligentes que después del Señor Jesús Cristo escribió el libro de Eclesiastés y los Proverbios. Por eso nos da estas enseñanzas, porque él tuvo la oportunidad de estar, su Santo Espíritu, conectado con el Padre Dios, con el Dios de los cielos, mas luego cayó allí a través de las acechanzas del enemigo, que lo llevaron a lo último a ir a la apostasía, pero con todo ello nos escribió y nos dejó grandes enseñanzas en su palabra, y a través de los proverbios encontramos aquí en Proverbios 21 algo que el Señor siempre nos recuerda, para que nosotros nos fortalezcamos cada día más y más de que no estamos solos. Dice:
Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. O sea que los reyes, los gobernantes, los presidentes están allí es por voluntad del Dios del cielo. Pero la gran mayoría de estos dirigentes no lo saben, no lo entienden, no comprenden, porque son soberbios, porque son altivos, porque no quieren reconocer que hay un Dios que nos guía, que nos orienta, que nos fortalece, que nos anima, que nos da la sabiduría y la ciencia, que es la que nosotros no entendíamos. Anteriormente nosotros teníamos una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es la que se obtiene, que también nos la da el Señor para escoger, nos da ese libre albedrío a través de los estudios que realizamos, nos va dando sabiduría e inteligencia para luego desarrollar los trabajos que se requieran con esa capacidad que el Todopoderoso da. Ya sabemos nosotros que la sabiduría en lo que es en la parte natural, ¿sí? Que en la parte natural es la capacidad divina para saber usar el conocimiento, ¿o sí? Y en la parte espiritual es el conocimiento del Altísimo, es el temor a Dios, es donde vamos a obtener esa sabiduría espiritual que en todo tiempo la requerimos nosotros para nuestro bien. Dios siempre quiere hacernos bien a cada uno de nosotros, mas nosotros somos los que le fallamos porque nos faltó ¿qué? Conocimiento. Dice la palabra de Dios, mi pueblo se ha perdido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra del Señor, que es la que nos instruye, la que nos insta a que debemos de estar conectados de espíritu a espíritu para poder nosotros guiarnos en el paso por este desierto donde vamos a estar lleno de tribulaciones, lleno de cosas negativas, lleno de pruebas, porque la vida, la gran mayoría de la gente, nosotros escogemos es la vida, pero la vida está llena de una serie de pruebas, de altibajos que vamos a tener en ese transcurso, y a través de ese transcurso, de esas pruebas, vamos a adquirir nosotros en muchas ocasiones sufrimientos que son los que a la larga nos van a dar esa obtención de la paciencia, ¿sí? Como siempre nos lo enseña el Dios del cielo. Dice, como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en mano del Señor. O sea que los que están allá en eminencia no solamente están por la sabiduría terrenal que han adquirido, sino porque es muchas veces la voluntad permisiva de Dios. Dios tiene dos voluntades, una que es voluntad permisiva y otra que es voluntad directiva. Muchas veces permite al hombre, nos permite hacer o realizar ciertas actividades, pero no quiere decir que esa es la voluntad de Dios. Eso nos lo muestra siempre en cantidad de ejemplos que vemos en la vida real. Entonces, todo está sujeto al poder de Dios, mas nosotros necesitamos saber y obtener nosotros ese conocimiento, ese discernimiento espiritual para poder nosotros manejarnos en el transcurso de esta vida. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. El Señor es el que pesa los corazones. Dice que todo camino es recto en su propia opinión, como mucha gente, mucha parte de la humanidad hoy en día tiene un concepto totalmente distinto a lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces la gran mayoría de la humanidad que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene ese Santo Espíritu
revelado allí en el espíritu de su mente, se hacen cantidad de preguntas. El por qué sufrimos, por qué existe la maldad, ¿sí? ¿Por qué existe el terrorismo? ¿Por qué Dios no termina con el mal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué tal o cual enfermedad se desarrolla? Es una serie de preguntas que se hace el hombre común y aún el hombre cristiano. ¿Por qué el Señor permite tantas cosas si Él puede acabar con el mal? Pero todo ello, la única respuesta las encontramos es en las Sagradas Escrituras, porque los que son religiosos, ¿sí?, no le van a preguntar al que maneja el budismo, ¿sí?, a los budistas o a los pentecostales, sino que le preguntan es a los cristianos, porque ahí es donde está la respuesta, es a través de la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo hoy en día muy claro que hace unos 2 años, 2 años, teníamos un astrofísico muy conocido, ¿sí?, inglés, el señor Stephen Hawking. Muchos lo conocieron, es con una sabiduría, una inteligencia tremenda, ¿sí?, graduado allá en Inglaterra, pero había algo en él que no conoció al Dios del cielo. Con todo lo que le pasó a través de su vida, con todo eso, negaba la existencia de Dios, ¿sí? Entonces son preguntas que se hacen hoy en día, así como este científico, un científico que a sus 23 años sufrió una lesión, una enfermedad gravísima que se llama una enfermedad esclerosis lateral atrófica. Es algo totalmente que lo iba desgastando. Y estando él allí entubado, ya a punto de morir, su esposa le oró al Todopoderoso, al Dios del cielo, que tuviera misericordia, y lo levantó de allí. Y los médicos dijeron: esto es un milagro, porque él ya estaba para partir. Y este hecho, con todo ello, él sabía que su esposa estaba orando, que le estaba clamando al Dios de la vida. Con todo eso dice que Dios no existía, que lo que dependía era de la ciencia. Volvió otra vez a recaer y volvió la esposa. Tuvo 2 esposas, una y era cristiana. La primera esposa era cristiana, la que estaba orando, volvió a recaer y volvió y le oró al Dios del cielo y volvió y lo sacó de allí donde estaba a punto de partir de este mundo. Con todo ello, él nunca reconoció que había un Dios omnipotente que es el dueño de la vida. Dijo, burlándose, diciendo que es la ciencia la que nos da la verdad y que Dios no es el creador, decía en ese entonces. Entonces, hechos como estos que se dan en la vida real, está hoy la gran mayoría de las personas que no conocen de Cristo, que no conocen de Dios, ¿sí? Y muchos aún también llamados cristianos reniegan por ese hecho de que por qué sucede tal o cual cosa, cuando hay un hecho totalmente contrario, otro testimonio contrario a través de un pastor también desde su niñez. Es muy conocido, es de nombre Nicky, el cual nació sin los brazos, sin las piernas, y a los 8 o 9 años trató de suicidarse abriendo el grifo con su boca, y en ese momento le vino a su mente: pero Dios, si tú existes, ¿cuál es la causa de mi permanencia, de haber nacido en esta condición? O sea, tuvo un razonamiento
que le llegó allí y reconoció que había un Dios y desistió de eliminarse. Hoy en día es un testimonio real a nivel mundial donde predica la palabra de Dios y millones de personas han llegado por la predicación y por el testimonio. Él tiene su esposa y 3 hijos. Con todo ello, mire lo que Dios da. 3 hijos y le faltan los brazos, le faltan las piernas y nunca más se volvió a quejar, sino que reconoció que había un Dios grande y maravilloso. Mas son hechos totalmente discientes y contrarios a lo que en su momento Stephen Hawking sufrió y partió de esta vida sin reconocer que había un Dios del cielo. Con todo ello, el Señor lo tuvo ahí hasta los 76 años, ¿sí? Y desde los 23 padecía esa enfermedad. Más de 50 años duró padeciendo y no quiso reconocer que había un Dios que es el que nos guía, que es el que nos orienta, y él tenía ese término que nos está hablando la palabra aquí: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Era lo que este hombre decía, en su propia opinión, en su propio conocimiento, porque desarrolló estudios en Harvard, en cantidad de universidades de gran prestigio, y se hizo científico, astrofísico. Con todo ello nunca reconoció que era el Dios del cielo que le permitía vivir en esa forma, en ese estado. Entonces, la palabra de Dios es grande y maravillosa, y la gente siempre se pregunta, ¿sí? Dice Romanos, vamos al libro de Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Si esto lo lee una persona sin Cristo, sin Dios y sin ley, dice, pero ¿cómo nos vamos a gloriar en una enfermedad? ¿Sí? O en un estado totalmente terminal, como estaba este hombre en ese entonces. ¿Cómo se iba a gloriar? Ahí es donde Dios nos muestra su palabra y dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es necesario muchas veces a través del sufrimiento que nosotros adquiramos esa paciencia, ¿sí? Sentirnos gozosos de que hay un Dios que nos permite vivir, sea como sea, ¿sí? Hoy todo honor y toda honra es para nuestro Padre Celestial, porque nosotros ya no andamos en nuestros propios razonamientos, sino que andamos bajo la mira que nos da el Todopoderoso a nuestras vidas, esa sabiduría que nos da. Dice el 3, hacer justicia y juicio es al Señor, más agradable que sacrificio. ¿Sí? Es lo que nos pide el Señor, hacer justicia y juicio. La justicia es Cristo en nuestras vidas, reconocer que hay un Dios vivo dentro de cada uno de nosotros y que nosotros no dependemos de nuestras propias fuerzas, que nosotros estamos por acá en este desierto de paso, que nosotros no vamos a morir cuando queramos, sino cuando sea la voluntad de nuestro Dios, que es el que nos da la vida. Cristo, vuestra vida, así como Él dio la vida por cada uno de nosotros allí en la cruz, Levíticos 11:17, Él derrama en la cruz su sangre, o sea, la vida, porque la vida de la carne es la sangre, y Él derrama la sangre, o sea, la vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros allí en la cruz. Y a ese Dios de la vida el que nosotros le clamamos, y no vamos a estar nosotros hoy en día renegando por las circunstancias adversas que nos puedan pasar en el transcurso de esta vida, sino que debemos de llenarnos de gozo, de fe. Dice la palabra de Dios que tú mantendrás en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y nosotros seguimos perseverando en ese Dios viviente, que es el que nos da la vida, nos da la paz, nos da el gozo, por permitirnos estar aquí hoy, también llevando ese mensaje para que tú lo tomes en tu corazón y reflexiones y te arrepientas y reconozcas que hay un Dios
que nos guía, hay un Dios que nos da la vida, hay un Dios que nos da la salud, hay un Dios que nos permite estar gozosos en medio de cualquier tribulación que podamos nosotros estar pasando o que podamos nosotros estar viendo con nuestros ojos, como lo estamos viendo en estos días allí en la ciudad, en el municipio de Jamundí, donde un padre arroja a su hija de un cuarto piso, ¿sí? Que son cosas que le afligen y le duelen a uno, porque son algo que está pasando y que se cumple en la palabra de Dios, pero con todo ello Dios nos llena a nosotros de paz para no afligirnos, para nosotros reconocer que todo ya está escrito y que estos son tiempos finales que se van cumpliendo, porque ahí es donde está el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos un Dios vivo a quien clamarle, a quien decirle que Él es el único que nos protege para no tener ese temor en la cual está hoy la humanidad, sin Cristo, sin Dios y sin ley. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor, le damos que darle gracias porque nos permite el Señor tener conocimiento, tener entendimiento, tener luz, que nuestro espíritu y nuestra mente sea renovado para nosotros poder entender todas estas cosas terrenales que nos preguntamos y nos cuestionamos porque somos ignorantes de nuestro Creador. No queremos conocer y humillarnos al que puede darnos toda la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia, la ciencia, para poder nosotros disfrutar del bien en esta tierra y no el mal que estamos viendo. Con nuestros propios ojos vemos la recompensa del impío, del hombre natural que no conoce a Dios, que está en tinieblas, entenebrecido, y cree que lo que está haciendo lo está haciendo bien y bueno, pero somos ignorantes porque nosotros no hemos activado la parte del bien. El bien está en nosotros, dice la palabra del Señor en Romanos 7, pero no el hacerlo. O sea, hay un poder sobrenatural, una fuerza baja que nos impide ver esa luz, y por lo tanto las tinieblas nos llevan a la muerte, al pecado, a la tristeza, al llanto, a todas estas cosas horribles que con nuestros propios ojos estamos viendo por la maldad y la muerte. Por eso es necesario que nosotros tengamos el conocimiento de las Sagradas Escrituras, que es el manual que nos dejó el Señor para poder nosotros sabernos comportar y discernir entre lo bueno y lo malo, y no activar más lo malo que lo bueno, porque nos movemos entre el bien y el mal, pero el mal nos gana porque no tenemos los datos de Dios en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y por eso vemos tanta cosa que se está viniendo este postrer tiempo, que es el aumento de la maldad. Los días se acortan por causa de la maldad, dice el Señor, y sus escogidos, porque esto va a quedar, dice el Señor, bajo la ira de Dios por no haber tenido el temor a Dios, como está escrito, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia, para poder apartarme de lo malo, pero no está esta parte activada de nosotros. A lo malo le decimos bueno, a todo esto que estamos viendo, y vemos cómo pasa la destrucción, la muerte, las violaciones,
los padres se vienen contra los hijos contra los padres, toda esta cosa que está escrito en la ley del Señor y no sabemos porque no hemos querido venir nosotros a la enseñanza que Dios nos ha dejado para sabernos comportar el tiempo temporal que tenemos, terrenal, que es la parte mortal en nuestras vidas, y podamos disfrutar de la creación, porque Dios nos puso en este lugar ya para que nosotros administráramos todas las cosas, pero vemos cómo lo externo, lo de afuera, lo terrenal nos gana por no tener esta parte activa, espiritual que viene del Señor. El Señor es el que nos da la vida, la energía vital, las fuerzas, la salud, todas estas cosas que es esa energía poderosa, Dios nos la transmite. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible en toda la creación. Nadie puede crear, todo está creado para que podamos disfrutar, pero no vemos sino destrucción y muerte, porque el mismo hombre se viene en contra de él mismo, en odio, en venganzas, en iras, en envidias. Todas estas fuerzas del mal es lo que mora en la parte de su mente, de sus pensamientos, que están en tinieblas por no tener la luz que es Cristo. La luz es el Señor Jesús Cristo, que vino a nosotros a despertarnos de ese estado de muerte, de destrucción, de pecado, para darnos vida en abundancia en este lugar y darnos la vida eterna, porque nuestra vida sigue, ya, la vida espiritual sigue hacia la eternidad. Eso no se puede cortar, se corta la parte terrenal, la materia, ya, el hombre nacido de mujer corto de días, hastiado de sinsabores, son malos días malos que buenos, porque no hemos activado el bien en nosotros, ni podemos hacerlo, porque el mal está en nosotros, pero si no tenemos activado la parte espiritual, ni nos fortalecemos, ni nos alimentamos de ese poder de su fuerza, que es su Santo Espíritu, que es la palabra que nos da vida, porque la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida, y las palabras que recibimos son Espíritu y son vida. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, que son terrenales y bajos, y no le damos la gloria a Dios, ¿no? Como hombres naturales no le damos la gloria a nuestro Creador, que nos formó, que nos hizo, no nosotros, dice el Salmo 100, debemos darle la gloria a nuestro Creador y nuestro Hacedor, que ha puesto de nuevo a través de Cristo su Santo Espíritu, ¿ya? La imagen y semejanza de Dios volvió y la activó y nos dio toda esa enseñanza para que nosotros pudiéramos recuperar nuestra parte débil y fortalecernos en el Señor. Entonces hay que darle gracias a Dios por la palabra de Dios que estamos nosotros leyendo, y pedirle al Señor que la pongamos por obra, no solamente leerla, sino ponerla por obra para que nos vaya bien y seamos más que vencedores, y para que sepamos lo que es bueno, agradable y perfecto, lo que es vivir en esta parte que Dios nos ha puesto, la parte terrenal. Entonces hay que darle gracias a Dios por ese conocimiento que Dios nos lo dio a todos, pero de todos no es la fe, porque el hombre ve más lo de afuera, la parte externa, y no ve nuestro hombre interior, que está dotado de toda esa espiritualidad, de toda esa enseñanza que nos regala el Señor, para que nosotros disfrutemos con nuestra casa, nuestras familias, ya desde la raíz, poder crecer en esa parte espiritual y nosotros agradarnos en el Señor y poder verdaderamente amar al prójimo y no destruir. Como estamos viendo, la maldad se ha aumentado y la muerte, y todo esto que viene es porque no está el temor a Dios. Tu maldad te castigará, dice la palabra del Señor. El conocimiento del Señor no es Dios, ¿ya? Que por qué sucede esto, por qué se hizo esto, por qué hay tanta destrucción, muerte, ¿ya? Maleficencia, maldad, porque dice, tu maldad te castigará por haber faltado el temor en ti, en nosotros. Jeremías 2:19, faltar el temor en ti, o sea, la parte de la reverencia que Dios nos ha dado, la parte del bien, la misericordia, la parte espiritual, por faltar el temor en ti, que es el conocimiento, ¿ya?
porque debemos de alegrarnos es en Él para poder disfrutar de todas las cosas hechas que Dios nos regala, nuestro Creador, Dios de los cielos y la tierra, el mundo, su plenitud y todo lo que en Él habita, que nos da mucho más de lo que pedimos y pensamos, y podamos disfrutar de todas las cosas que el Señor nos regala, las cosas visibles, pero tenemos un Dios que es invisible. Ese hombre interior espiritual lo hemos de activar a través del mensaje de la palabra del Señor, ¿ya? Porque nos preocupamos mucho por leer mucho conocimiento, pero es bajo, es terrenal, no llega sino hasta el techo, ¿ya? Es una sabiduría terrenal, dice el Señor, que puede ser diabólica o destructiva, ¿ya? Porque no le damos la gloria al Señor. Entonces, la parte mental de nosotros la invertimos más en maldad que en el bien. Entonces, hay que darle gracias al Señor por la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos habla aquí en Jeremías, dice la palabra de Dios, Jeremías 9:23, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Entonces, nosotros no podemos, esa gloria que cubrió los cielos y la tierra, nuestra parte débil se llenó de su alabanza porque estaba desordenada y vacía. Esa luz poderosa vino al mundo, que es Cristo. Nosotros sin esa luz poderosa, nosotros estamos entenebrecidos y a lo malo le decimos bueno. Y entonces eso no es agradable a Dios porque nos falta algo, siempre nos falta algo. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, pero la parte espiritual está débil y por tanto siempre habrá un faltante y un vacío en el hombre que no se puede llenar con las cosas hechas, sino con el que hizo todas las cosas hechas. Entonces no tenemos excusa. Si no tenemos el que hizo todas las cosas hechas, ya lo que se ve fue hecho lo que no se ve. Esa fe poderosa en nuestro Creador, esa fe en Dios invisible, Creador y Hacedor de todas las cosas. Si yo no amo lo que veo, mucho menos lo que no veo, que es el poder de Dios, porque no tengo el conocimiento y soy ignorante de las sagradas escrituras. El Señor le dijo a todos estos fariseos, escribas, publicanos, todos estos que tenían una enseñanza solamente de una doctrina terrenal, les dijo: vosotros mucho erráis por no conocer las escrituras. Entonces el Señor nos dice: cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Un día nosotros vamos a irnos, nuestra parte temporal, terrenal, y tenemos que darle cuenta a Dios de lo que hemos hecho en esta parte de su creación, el cuerpo, el templo, que no es de nosotros sino de Dios. Tenemos que rendirles cuentas a Él de lo que hemos hecho en este lugar temporal, para que nosotros podamos tener esa riqueza de poder estar en la presencia de Él un día en espíritu y en verdad. Dice aquí, así dice el Señor, Jeremías 9:33, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, el sabio se alaba en una sabiduría que solamente puede tener solamente lo que ve, lo que ve, no, y ahí no pasa. Es una sabiduría que llega, pero es terrenal. Yo estudio, tengo un conocimiento, pero es terrenal de las cosas que veo. Yo soy cirujano, soy arquitecto, científico, soy ingeniero, pero domino el tema, pero ese tema de ese conocimiento es lo que yo veo, es lo terrenal. Entonces, hay veces nos alabamos en esa parte que es baja. Pero aquí dice el Señor, ni en su valentía se alaba el valiente, ¿ya? Entonces, hay mucho valiente, pero los valientes, el cementerio está lleno de ellos, de muchos valientes. Como Goliat. ¿Ya? Como Goliat. Entonces, hay muchos valientes, pero su vida fue muy corta, porque el Señor nos promete una vida aquí, dice... morarás, 23 del Salmo, morarás por largos días, no por cortos días. Y vemos muchos moran por cortos días. Pueden ser muy valientes, muy sabios, muy prepotentes, muy soberbios, pero su duración es corta en esta tierra. Entonces no pudo disfrutar de todas las cosas creadas, ni conoció ni siquiera su descendencia.
ni de la primera, ni la segunda, ni la tercera generación, menos, porque su vida es muy corta, ¿ya? O como los hijos que se están hoy dando, que no conocen ni la cédula por la maldad, porque la maldad es la que nos condena, por haber faltado el temor en el Señor. Oh, cuán amargo es haber dejado al Señor tu Dios. Nos alejamos del Señor por cosas vanas, temporales, que nos apartan al poder que Dios nos regala en este lugar, de que podamos nosotros ser más que vencedores, ¿ya? Porque vencedor puede ser un fletero, vencedor puede ser un narcotraficante, pero es corto de días, no puede disfrutar porque ni siquiera puede tomar un alimento con gozo, porque está pensando a qué hora lo van a matar o a qué hora lo van a envenenar. Entonces, ¿de qué sirve poseer el mundo si pierdes tu alma? Mantienes con temor, con angustia, con desespero, con un poco de cosas que te atormentan por haber faltado el temor en ti, dice el Señor. Dice, y ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. ¿Ya? Pues soy muy rico y quiero vivir en la luna, pero no, mire que el rico no se puede alabar en sus riquezas, porque ¿qué alabanza va a tener un rico si sufre por lo menos de la parte del estómago y no puede disfrutar de un banano? De nada le sirve el rico, o tener un poco de cosas, pero no puede ir a disfrutarlas porque lo secuestran, no le sirve de nada. Tiene que ver las vacas por video, tiene que ver el mayordomo por video, y no volvió a ver la vaca pintada, y entonces no duerme porque se le perdió la vaca, que la estaba viendo por video, ya no puede ir a la finca, porque si va a la finca lo secuestran. Entonces, ¿de qué le sirve todas esas riquezas si no tiene una vida de gozo, de paz, de reposo? No le sirve de nada, porque le ha faltado el temor a Dios, le ha faltado verdaderamente, como decía Salomón, le pedía al Señor y le oraba a Salomón en Proverbios 29, 30, decía: Señor, que estas cosas terrenales que yo veo, estas cosas materiales, no me vayan a alejar de ti, estas riquezas, Señor, pero que si llego a tener faltantes, llego a tener, Señor, que me falten, no vaya a renegar de ti ni a blasfemar de ti. Manténme del pan necesario, y el pan necesario es estar centrados, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. ¿Centrados en quién? En Cristo. Si yo estoy centrado en Cristo, tengo buena dirección, no voy a tener un buen balanceo, un buen equilibrio, ¿ya? Y no me voy a ir hacia un lado o hacia el otro, porque estoy centrado. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es nuestra vida espiritual, ¿ya? Que venció todas estas cosas de los opuestos, todo esto del enemigo que quiere llevarnos al postrer rincón y debilitarnos con cosas terrenales, para que nunca vamos a poner los ojos en el Señor. Entonces te distrae, o las riquezas o la pobreza no es buena, los extremos no son buenos. Por eso el Señor dice que Él es el centro. Él se presentó ante el bien y el mal en la cruz, y Él era el centro, y pagó por nosotros para que nosotros estuviéramos bien balanceados, bien equilibrados. Hay que darle gracias al Señor porque hemos puesto los ojos en el Señor. Ni se alabe en sus riquezas. El 9:34. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, tener el entendimiento, como dice el Señor en el Salmo 32. No seáis como el mulo, sin entendimiento, ¿ya? No tenemos razonamiento. Por eso cuando el Señor vino a este mundo, se presentó en un pesebre, que es una figura de nuestra pobreza espiritual, y se le presentó al asno y se le presentó al buey. El asno es el que le faltaba ese razonamiento y ese entendimiento y ese conocimiento, y el buey es el que está solamente con la cabeza baja, viendo solamente las cosas terrenales, y no puede buscar ni alabar al Dios viviente, porque está solamente en las cosas bajas, comiendo paja, no más, solamente se llena de eso.
no puede alzar los ojos a los montes, al Dios creador, donde viene nuestro socorro, donde viene todas las cosas, al bien y la misericordia que nos acompañan, al que nos guarda de la ira venidera y este presente siglo malo que estamos pasando, donde los padres se vienen contra los hijos o los hijos contra los padres y los propios enemigos son los de tu casa. ¿Por qué? Por haber faltado el temor en Dios. Estamos viendo eso. Tenemos que arrepentirnos, porque todos nos tenemos que arrepentir, dice el Señor. Todos hemos pecado contra el Señor, ¿ya? Y el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Todos, de una manera u otra, dice el Señor, no podemos juzgar. Este murió, este lo lapidaron porque era más que pecador que el otro. No, si todos no os arrepentís, todos pereceréis, dice la palabra de Dios, el mismo Dios, Cristo, en Lucas 13. Si todos, igual todos, no os arrepentís, a todos vamos a recibir esa parte del pecado y de la muerte. Porque si no tenemos la vida que es Cristo, pues vamos a tener, el Señor dice, vamos a tener muerte, la ley del pecado y la muerte, ya por no tener la ley del espíritu de vida, que nos lo trajo Cristo en la cruz, nos redimió, imposible que fuera retenido por la muerte y resucitó. Nosotros tenemos un Dios viviente, no un Dios muerto, no un Dios que no nos salve. Tenemos un Dios en el que podamos clamar, porque Él habita en el templo de cada uno de nosotros. Vosotros sois templo del Dios viviente. Entonces, con ese templo podemos nosotros orar, hablar, pedirle misericordia, pedirle amor, pedirle las cosas, pero bien pedidas. Si pedís, no pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Santiago 4. Por eso vienen las contiendas, las disensiones, los pleitos en los hogares. A mí me toca más, a este le tocó menos. Las venganzas, los odios, las envidias entre los mismos hermanos, porque no tenemos ese temor a Dios. Dice aquí, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Cristo es la luz, vino a traernos el entendimiento y el conocimiento. Si nosotros no tenemos a Cristo de luz, nunca vamos a entender, amén, nunca vamos a conocer por qué sucede esto, por qué pasa esto, por qué mi hijo murió, por qué maté, porque el bien estaba en nosotros y no queremos activarlo. El bien es Cristo en cada uno de nosotros y nosotros tenemos que venir a fortalecernos en esa parte espiritual de entenderlo y conocerle, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Mía es la venganza y yo pagaré, y cosa horrible es caer en manos de un Dios viviente. Nosotros no podemos irnos a vengar con nuestras propias fuerzas, sino dejar todo en manos del Señor, porque por eso es que vienen las venganzas y nunca tienen fin, porque el hijo mata al padre, el padre mata al hijo, y en la descendencia vuelven a tener otra vez muerte, destrucción, porque no han venido al temor a Dios. Y el Señor dice que nosotros todo se lo tenemos que poner al Señor y no juzgar a nadie, porque el Señor, el juicio y la misericordia es del Señor. El Señor es tardo para la ira y grande misericordia. Por eso hay que acercarnos al Señor para recibir la gracia, el perdón de nuestros pecados y ser liberados de estas fuerzas del mal que están destruyendo, porque no es con espada ni con ejército que nosotros vencemos, no es en nuestras propias fuerzas, está diciendo el Señor, sino con su Santo Espíritu, dado a los hombres por nuestro Señor Jesucristo, a los que le obedecen, para no ser hijos de desobediencia y ser operados por el maligno como los hijos de Caín, que están matando, robando, destruyendo, ya los hijos de Caín, y nosotros no podemos, porque el Señor le ofreció a Caín misericordia y no quiere. Caín está vivo, todo lo que se está viendo, muerte, destrucción, es porque ese espíritu está ahí porque no quiere recibir el arrepentimiento del Señor. Amén. En Génesis 4 dice, si bien hicieres, serás enaltecido. Si mal hicieres, el pecado y la muerte está a la puerta. Caín no quiso oír la voz de Dios
y mató a su hermano, como lo que estamos viendo hoy, los hijos de Caín. No se ve sino muerte, no más, porque no queremos oír la voz del Señor, que es la presencia de Dios en todos nosotros, porque el Señor se nos presentó a todos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es evidente que el Dios del cielo quiere que clamemos a Él y pidámosle sabiduría, ¿sí? Pero la sabiduría espiritual, porque ya vimos a través de ese ejemplos que nos da el Señor allí, no recurrió al Dios del cielo este personaje, y muchos sabios llamados hoy con conocimiento terrenal, animal y diabólico no quieren reconocer que hay un Dios que nos guía y que nos muestra. Dice Santiago 1:5 el Señor: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Es lo que no hizo este personaje y muchos de los declarados hoy en día sabios, que se ufanan del conocimiento terrenal que han obtenido a través del estudio, la universidad, el desarrollo, pero no reconocen de que todo depende de un Dios que es el que nos da la sabiduría y la ciencia, el conocimiento, para nosotros poder andar en este mundo en lo cual estamos en posteros tiempos y vemos cosas nefastas y acontecimientos reales que nos muestran el total desconocimiento de la humanidad, de la gran mayoría de la humanidad, que no quieren reconocer que tenemos y dependemos de un Dios totalmente vivo, ¿sí? Es la altivez que nos habla también Isaías, lo que le pasa a los que están allí en ese conocimiento. Dice el 2:17 de Isaías: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día. O sea, en el día del Señor, porque Romanos 2:16 nos dice que el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. Él es el que va a juzgar y nos va a pedir cuentas. Si la palabra de Dios estuvo abundantemente en el espíritu de tu mente, o la rechazaste, como la están rechazando hoy muchos llamados sabios que quieren obtener todas las cosas a través de las cosas hechas, pero no le claman al Dios que da la vida, al Dios que da la sabiduría y la ciencia. Dios nos da todas las cosas. Por eso este científico tenía gran sabiduría terrenal, animal, porque él sabía dónde estaban los hoyos negros en el espacio, en el universo, pero no conocía al Dios que le permitía estar allí, con toda esa condición terminal en que estaba, y con todo eso le permitió estudiar y desarrollar, y lo tuvo allí, dando a entender que no dependía de él, sino que él del Dios eterno, el Dios de la vida. Entonces hay muchos que tienen gran conocimiento material, animal y diabólico, pero no se alaban en el conocimiento del Señor que nos hablaba Jeremías: mas alábese aún el que debe alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy el Dios de la vida, el Dios que nos da el conocimiento. Cristo vino a través de el entendimiento, para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna, que dice en primera de Juan 5:20. Ese versículo es muy importante. ¿A qué vino Cristo? Y es lo que no pudo entender Stephen Hawking y muchos de los sabios llamados hoy, que tienen grandes puestos, ¿sí?, o gobernantes que están allí dirigiendo, y no han podido comprender que tenemos que clamar a este Dios, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de cada uno de nosotros, que es el que nos permite estar hoy hablando en su santo nombre, porque nosotros ya no venimos a hablar en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento, sino que hablamos es la palabra del Señor. Dice el 4 del 21 de Proverbios: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces caen en pecado,
Si el que no sabe qué es pecado es estar alejado de todo el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra, a través de sus razonamientos que nos da. Si nosotros estamos en rebeldía es porque estamos en pecado. Si estamos adorando totalmente ídolos, estamos en pecado porque estamos en contravía de lo que el Señor quiere mostrarnos. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que se ha perdido ¿qué? Se ha perdido la fe, porque no han creído. Y la palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos, ¿sí? Hebreos, que nos dice, el Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos da el Señor ese versículo, y eso es lo que se ha perdido en esta clase de personajes que no han querido recibir a Cristo en su corazón, que no han querido reconocerlo, que hay un Dios que nos da la vida, que nos da la salud, que nos permite estar en medio de cualquier tribulación con gozo y alegría, como también lo ratifica en el libro de Santiago 1. Santiago 1 también nos habla el Señor allí de que debemos de estar en medio de las tribulaciones en gozo y alegría, porque Él nos prueba. Todo nos prueba para poder obtener nosotros, a través de esos leves o grandes sufrimientos, obtener paciencia. Y esa paciencia nos produce una esperanza, es una esperanza viva que es Cristo Jesús. Cristo, vuestra vida. Esa es la esperanza viva, la cual Dios nos manda que nosotros estemos en este caminar, en este andar en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Entonces, todo honor y toda honra es para el Señor. Vamos a darle gracias al Dios del cielo para despedir a todos nosotros con esta oración que hace mi hermano, para que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se arrepientan. Amén. Gracias damos, Señor, por permitirnos, Señor, orar, Señor, reconociendo, Señor, que sin ti somos débiles criaturas, Señor. Por eso reconocemos que hay un Dios viviente, que es nuestro Creador y nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro nombre hay salvación, sino en ese nombre que es sobre todo nombre, dado a los hombres para ser salvos de esta ira venidera, este presente siglo malo en que estamos pasando, Señor. Invocamos tu santo nombre, Señor, para que, justificados por la fe en Cristo, haya paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llegue, Señor, a aquel que abra las puertas de su corazón y tú, Señor, entres, Señor, y lo fortalezcas y lo alimentes en su espíritu, para que sea verdaderamente un hijo de Dios y un adorador, Señor. Gracias por este santo evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel que en él cree, Señor. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados y la redención que has tenido, Señor, porque en la cruz tú, Señor, Padre, diste testimonio de morir por todos, Señor, para acercarnos al Padre, Señor. Y está tu venida, Señor, donde vienes sin relación al pecado, Señor. Que nos encuentre, Señor, vestidos, Señor, con tu Santo Espíritu, para que nos reconozcas, Señor, y podamos nosotros tener esa vida hacia la vida eterna, Señor, que estamos esperando en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias por la enseñanza que nos has dado con tu Santo Espíritu, por tener la revelación en la palabra de Dios y venir a ti, Señor, a darte toda la gloria y todo honor, porque eres, Señor, el Dios de los ejércitos, Señor, el Dios de la vida, el Dios de la salud, el Dios que nos das el abrigo, el sustento, y que esa misericordia nos acompañe a todos, todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por este mensaje en la palabra de Dios. Amén. Amén. Que el Señor Buenas noches. los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Bendiciones.